Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias a los hermanos que están conectados con nosotros. Efesios capítulo 4 en su Biblia, por favor. Efesios capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Estamos en la parte final de Efesios, la parte práctica de Efesios, donde el énfasis del apóstol Pablo es el andar cristiano. En esta sección del versículo 25 al versículo 32, nosotros observamos 11 mandamientos. Esos 11 mandamientos expresados en 7 áreas que deberían ser transformadas donde deberíamos nosotros observar una diferencia. El versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, esto está conectando lo que aprendimos la semana pasada, ya que tenemos una vida diferente, ya que tenemos una vida distinta, ya que estamos en Cristo, ya que somos salvos, todo eso debe llegar a mostrarse, debe llegar a expresarse en 7 áreas diferentes en la vida de un cristiano. La primera área donde se debe observar esa vida de santidad tiene que ver con el hablar. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para poder hablar la verdad, se necesita cumplir una condición: desechar la mentira. Si no tomamos la decisión de desechar la mentira, no podremos en verdad hablar la verdad. El prójimo al que se refiere aquí específicamente es la persona que forma parte de la iglesia. Por eso la referencia en el texto, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos caracterizarnos por hablar la verdad con toda persona, pero de manera especial se debe notar esa diferencia entre nosotros los cristianos. Debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Este versículo 25 es una cita directa de Zacarías 8:16 y usted lo puede ver en la pantalla donde dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Sígueme por favor. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón con su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Amad pues la verdad y la paz. Si regresamos al principio del versículo, nos vamos a dar cuenta que Dios les dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Ellos, la nación de Israel, se está estableciendo nuevamente en Jerusalén, después de una situación complicada al ser deportados en Babilonia. Y cuando llegan nuevamente a Jerusalén, ellos deben caracterizarse, a diferencia de las naciones que están a su alrededor, deben caracterizarse por una forma especial y distinta de vivir. Y la primera cosa que Dios les dice: hablad la verdad. Cuando nosotros pensamos en la vida de santidad, podríamos decir, para vivir una vida de santidad se necesita hacer esto. Cuando Dios piensa en una vida de santidad, primero se enfoca en el hablar.
Y aquí dice, hablad la verdad cada cual con su prójimo. Con el otro israelita debes hablar la verdad. Y cuando tienes que establecer un criterio en cuanto a cierta cosa, en cuanto a cierta situación, juzgad según la verdad. La verdad es el parámetro. Y luego dice, y lo conducente a la paz en medio de las puertas. La ciudad estaba rodeada por un muro y en ese muro había varias puertas. Las puertas se cerraban en la noche y se abrían muy temprano para permitir que el comercio de otros lugares, de otras ciudades, pueda ingresar. Así es que la referencia a las puertas nos muestra dos detalles, una referencia al comercio, y allí en las puertas se ponían las mesas de los abogados, de los que juzgaban para emitir juicio ante alguna situación en especial. El hablar la verdad debe ser una característica de nuestra vida, no solo en nuestra relación con otros, con nuestro prójimo, sino en la manera en que comerciamos, en la manera en que juzgamos, en la manera en que vivimos. Se debe expresar, se debe notar el hecho de que nosotros hablamos la verdad. Una característica de santidad, una característica de una vida diferente, una característica del cristiano es hablar verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, dice el versículo. Cuando mientes, me afectas. Cuando yo miento, afecto tu vida. Porque somos miembros los unos de los otros. Somos parte del mismo cuerpo. Segunda característica, verso 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En estos dos versículos nosotros tenemos 4 mandamientos. El contexto inmediato es el versículo 25. La palabra airaos hace referencia a que algo externo a nosotros llega a producir enojo. El versículo 25 es el contexto. Así es que en esa relación interpersonal, el apóstol Pablo sabía que en esa relación entre hermanos y en esa relación interpersonal va a haber roces y va a haber disgustos. Eso es muy normal, aún entre cristianos. Y cuando esas cosas producen en nosotros ira, airaos, y habla de una ira explosiva, un arranque de enojo de parte de la persona, lo cual es producido porque otra persona ha hecho algo que nos molesta o que no nos parece. No tiene nada de malo todo eso, pero yo soy responsable de no pecar. Los enojos, los disgustos, los roces entre cristianos estarán ahí. Pero yo no puedo justificar lo que otro hace en mi vida al producir ese enojo. Y yo debo llegar a limitar ese enojo al punto de que eso no llegue a llevarme a pecar. No hay ninguna razón para que el creyente llegue a pecar como resultado del enojo que ha sido producido en su vida porque algo que sucedió no le parece o algo es injusto. El versículo 26 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí nosotros tenemos instrucciones específicas de cómo nosotros debemos y podemos controlar y manejar el enojo cuando éste se produce. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos tener el compromiso de resolver nuestros problemas y nuestros enojos y las cosas que tenemos diferente antes de que se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuánto tarda ponerse el sol?
Yo no debo llegar a mantener una relación afectada con alguien y esperar que pase un día, una semana, un mes. Porque así no procede. Una persona que se ha comprometido a vivir en santidad y a mostrar esa diferencia que existe en nuestra forma de vivir. Este versículo 26 es una cita directa del Salmo 4:4. Y lo interesante del Salmo 4 es que muestra el hecho de que ese enojo ha sido producido por una injusticia que un enemigo ha producido en nuestra vida, un enojo justificado e inevitable. Y puede ser que tú te enojas por algo que tienes razón, pero aún así tú y yo somos responsables de no dejar que ese enojo llegue a llevarnos a pecar, ni que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando no manejamos de esta forma el enojo, entonces damos lugar al diablo, y en ese momento, eso que empezó con una molestia, con un enojo, con un arranque de ira, se va a convertir en un pecado que daña nuestra relación con Dios. Se espera que tú y yo manejemos adecuadamente los disgustos, los enojos, los roces que puedan surgir en nuestra relación interpersonal. El apóstol Pablo es muy práctico. Él no dice todo es bonito, todo es color de rosa entre los hermanos, no se van a pelear, no va a pasar nada, todo está chévere, todo es lindo. Él es muy real. Se van a enojar entre ustedes. Va a haber disgustos por razones válidas o por razones no válidas. No es real que van a molestarse en algún momento. Pero son responsables cuando eso suceda. Son responsables de limitar y manejar muy bien esa situación para no pecar, para que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, para que no le den lugar al diablo y para que rápidamente puedan resolver sus diferencias y continuar adelante. Tercera área donde debe mostrarse la santidad, verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, observa el mandamiento, no hurte más. El creyente debe tomar la decisión de parar los actos de robo que pueden estar en nuestra vida. Nosotros nos enojamos, nos enferma cuando vemos a algunos políticos robar. Condenamos con vehemencia esas acciones de robo que nos enteramos. Pero justificamos sin ningún problema cuando nosotros somos los ladrones. Le damos poca importancia a tomar material de la oficina para completar la lista de útiles de nuestros hijos. Le damos poca importancia cuando tomamos algo que no nos pertenece. Le damos poca importancia cuando le robamos a Dios y no diezmamos y ofrendamos, porque Él va a entender la situación económica en la que nos encontramos. Nos rasgamos las vestiduras cuando otros roban, pero cuando nosotros lo hacemos, siempre tenemos una razón que justifique nuestros actos. El que hurtaba, no hurte más. Si no, observe el mandamiento, si no, trabaje, continuamente trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Una persona puede trabajar en un buen trabajo y trabajar de manera deshonesta. No debe ser así. Una persona puede llegar a trabajar en un empleo deshonesto
e inmoral. Y puede llegar a justificar eso porque estamos en una situación difícil. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Debemos tener cuidado de que la situación en la que nos encontramos no nos lleve a trabajar y hacerlo de manera deshonesta o meternos en negocios que la palabra de Dios llega a condenar. En este tiempo donde las familias han sido afectadas, qué bendición ver en nuestra iglesia el ingenio, la sabiduría y la responsabilidad de muchos al tratar de salir adelante sustentando a sus familias e ideándose cosas honestas para trabajar y para sustentar al hogar y trabajar de manera honesta. Lastimosamente, esa no es la realidad de todos. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Y sabes, trabajamos para suplir las necesidades de nuestra familia. Pero algo que pocos hacen es entender que trabajamos para tener el dinero que se necesita para compartir con otros que padecen necesidad. Cuando nosotros observamos necesidad en otras personas, es ahí cuando se mueve el corazón o podemos experimentar tristeza y lástima y a veces ahí nos movemos a ayudar a otros. ¿Observas aquí? Trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El suplir las necesidades de otros no debe ser un acto aislado en nuestra vida, debe ser un estilo de vida. Te sugiero que en tu presupuesto personal abras un rubro, destines una cantidad de dinero para que de manera continua, cada mes, con ese dinero puedas ayudar a alguien que necesita. No como algo aislado, sino como algo que lo hacemos frecuentemente. El verso 29 nos dice una cuarta área donde deberíamos mostrar una diferencia. El texto dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿No te parece interesante que vuelve a hablar del hablar? Que vuelve a referirse al hablar. Ya lo mencionó en el versículo 25. Y nuevamente topa el tema. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra dañada, deteriorada, inútil, podrida, salga de vuestra boca. Las palabras que salen de nuestra boca deben tener dos características: edificación y gracia. ¿Observas esas dos palabras ahí en el versículo? Edificación y gracia. Las palabras que salen de nuestra boca deben edificar, deben construir, no destruir. Las palabras que salen de nuestra boca deben ser palabras de gracia. La palabra gracia es aquí el favor no merecido. Porque por gracia sois salvos. El favor no merecido de Dios. Es la misma palabra. Así es que el énfasis ahí es ese componente espiritual que debe estar en nuestro hablar. Cuando hablamos, debemos edificar la vida de las personas, y cuando hablamos, debemos hablar cosas que tengan que ver con la Biblia, que tengan que ver con los conceptos y con los principios de la palabra de Dios. Nuestro hablar debe ser congruente con nuestra creencia. Jesucristo dirigiría palabras sumamente fuertes a los fariseos y les diría, observa la cita: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el versículo puedes ver dos detalles.
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? El hablar se modifica en la vida de una persona cuando ésta llega a Cristo. Eso es lo que está diciendo. El mundo habla como habla y es muy normal que ellos hablen así. No es correcto, pero es muy normal. Pero el creyente no debe hablar así. Y luego nos muestra cómo de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú y yo podemos tener mucho cuidado de acuerdo al grupo de personas en las que nos encontremos. Y cuando estamos en la iglesia podemos cuidar mucho nuestro hablar y utilizar palabras adecuadas y correctas. Y cuando estamos afuera con nuestros amigos no cristianos, probablemente sale el lenguaje que típicamente usamos. Aunque podamos protegernos, tarde o temprano, la abundancia del corazón se manifestará a través de nuestros labios. Lo que estamos poniendo aquí adentro, tarde o temprano llegará a salir a través de nuestra boca. Nuestro hablar refleja, exterioriza la condición espiritual de nuestra vida. Es importante edificar y hablar con gracia. El verso 30 nos muestra una quinta área donde debería haber una diferencia en nosotros. El texto dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, ahí está el mandamiento. Nosotros podemos llegar a contristar, podemos llegar a entristecer a Dios, al Espíritu Santo. Nosotros podemos llegar a que Él sienta dolor, tristeza. Nuestra forma de vivir puede producir alegría en Dios, o nuestra forma de vivir puede producir tristeza en Dios. ¿Qué produces tú en Dios? ¿Qué contrista al Espíritu Santo? ¿Observaste lo que está antes y después del versículo 30? Antes del versículo 30 está una lista de pecados: mentira, robo, palabras corrompidas. Después del versículo 30 dice amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, falta de perdón. 10 pecados contristan al Espíritu Santo. El pecado en general contrista al Espíritu Santo. Es grave contristar al Espíritu Santo, lo entristecemos cuando nosotros pecamos. Una persona que vive en santidad ha aprendido a no contristar al Espíritu Santo. Puede ser que algunos detalles de esta lista ni siquiera lo hemos considerado como pecado. Enojo, amargura. No, pero es que eso no es tan grave. Otras cosas son más graves. Y como cristianos nos acostumbramos a tener 2 listas de pecados: los que son graves y los que tratamos de apartarnos, y otra lista de pecados que no son tan graves y a veces ni siquiera los consideramos como pecados. O siempre tenemos un pretexto para justificar esos pecados cuando los cometemos. El verso 31 nos muestra una sexta área donde nosotros deberíamos mostrar una diferencia. El texto dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y un detalle sumamente significativo es el hecho de que esos pecados que están ahí han sido escogidos, han sido seleccionados por el apóstol Pablo, porque muestran un proceso. Y ahí puedes ver el proceso. Cuando nosotros no hacemos caso
al versículo 26. Cuando nos airamos y pecamos y no ponemos y hacemos que se ponga el sol sobre vuestro enojo y le damos lugar a Satanás, cuando manejamos muy mal los roces y las diferencias entre nosotros, nos metemos en un proceso que empieza, observa la lista del versículo 31, empieza con la amargura. La amargura es ese sentimiento interno que responde al hecho de que ha habido alguna dificultad con alguien. Alguien me ha hecho algo y empiezo a amargarme y empiezo a predisponerme y empiezo a resentirme. Si no lo soluciono, doy oportunidad para que el segundo paso se dé. Enojo. El enojo ahí es el mal genio. Así es que esa amargura y resentimiento en el corazón se va a manifestar externamente a través del mal genio. Si no lo enfrento, doy el siguiente paso, ira. Ahí la ira es un sentimiento latente de venganza. Así es que cualquiera que se cruce en mi camino, sobre todo esa persona que me hizo daño, estoy esperando la oportunidad para vengar. Si no lo soluciono, gritos. Si no lo soluciono, maledicencia, calumnias, cosas que son ciertas o no son ciertas, pero tienen el objetivo de destruir a esa persona que me hizo daño. Si no lo soluciono, malicia. Empiezo a maquinar formas de cómo hacerle daño a esa persona que me hirió. ¿Has empezado el proceso? ¿Has manejado muy mal el enojo contra una persona? ¿Has empezado el proceso? El versículo 31 empieza diciendo: quítese. Quítese todo esto. Ahora, lo interesante es que ese verbo imperativo comunica la idea de que alguien externo a nosotros nos va a ayudar para que todo esto se quite de nuestra vida. Si bien es cierto, al ser un imperativo es nuestra responsabilidad delante de Dios, pero alguien externo nos ayuda a que esto se solucione. Y el contexto anterior nos muestra que ese agente externo es la persona del Espíritu Santo, quien nos ayuda a nosotros a eliminar todas estas cosas, todos estos pecados de nuestra vida. La séptima característica que debería notarse en nosotros está en el verso 32 y el texto dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes, en vez de la amargura, el enojo, la gritería, en vez de todo eso, debemos llegar a caracterizarnos por ser personas benignas, llenas de misericordia y perdón. 3 cualidades son mencionadas ahí. La palabra benigno significa blando, suave, agradable. Eso significa benigno. Nosotros tendemos a no ser así. Porque si adoptamos una posición así, tenemos miedo de que nos hagan daño, de ser suaves, blandos. Es lo opuesto a ser áspero. La palabra misericordia es una característica interna.
que se manifiesta a través de la compasión a otros. Y la palabra perdón proviene de la palabra gracia. Así es que el perdón no es una característica que cualquier persona puede tener. La capacidad para perdonar es una capacidad exclusiva para el creyente. Solo nosotros los creyentes, los que hemos recibido la salvación por gracia, tenemos la capacidad de perdonar a otros. Pero se nos pide que cuando perdonemos a otros, lo hagamos como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Recuerdas cómo Dios nos perdonó a nosotros? ¿Nos merecíamos su perdón? No. ¿Nos perdonó completamente? Sí. Él no está a cada rato que fallamos sacándonos la lista y diciéndonos, mira todo lo que has hecho. Nos perdonó ilimitadamente, nos perdonó completamente, nos perdonó cuando no nos merecíamos ser perdonados. Y cuando nosotros no aprendemos a perdonar a otros de manera total, de manera completa, de manera ilimitada, no porque el otro se merezca ser perdonado, nosotros no hemos entendido la clase de perdón que recibimos de nuestro Dios. Debemos perdonar como Él nos perdonó. Hermano, el texto bíblico nos muestra que al llegar a Cristo, que el tener una vida diferente, que el hecho de que Dios ha cambiado nuestra identidad, ahora somos otros en Cristo, debe mostrarse de manera concreta, de manera específica, a través de estas 7 áreas que el apóstol Pablo ha escogido para expresar la diferencia que debe existir en el creyente. ¿En qué área necesitas? ¿Por qué área de estas 7 necesitas pedirle perdón a Dios? ¿Por qué cosa tú y yo necesitamos decir, Señor, sabes que aquí esto no está funcionando bien? Aquí no he mostrado una diferencia. ¿Qué compromiso, qué decisión tú y yo como creyentes debemos tomar hoy? Confrontados con el estilo de vida expresado a través de estas 7 características, tú y yo deberíamos tener. Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad, vivir en congruencia con esta vida distinta que nos has dado. Que el estar en Cristo se note, se muestre a través de estas 7 características. Que nuestro hablar sea distinto, que la forma en la que manejamos el enojo sea diferente, que la constancia en trabajar honestamente sea nuestra característica, que busquemos siempre no contristar a tu Espíritu Santo, que quitemos de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia, y que nos caractericemos por ser personas benignas, misericordiosas y que perdonan como tú nos has perdonado. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso,
Y usted quiere permitirnos orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, pidiéndote que nos ayudes a vivir en santidad. Que estas 7 características sean nuestras características. Que se note una diferencia en nuestra vida. Que vivamos de acuerdo a la nueva identidad que tenemos en Cristo. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.